Ok, chicos, entonces, para la próxima clase tenemos básicamente estas, estos dos entregables. Es la primera parte de un IQ y de un TMB. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Como ustedes recordarán, déjame yo abrir aquí. Como ustedes recordarán, ya en el caso número 4, ustedes prepararon un plan de validación. Ese plan de validación básicamente delimitaba las actividades que teníamos que hacer para demostrar que una nueva máquina de sellado instalada en la compañía Ethicon cumple con todos los requerimientos relacionados a operatividad, al rendimiento y que puede utilizarse para empacar las suturas quirúrgicas que ellos hacen en esas líneas de manufactura. Caso hipotético. Entonces, en el caso número 4, que voy a abrir aquí uno de ejemplo, en el caso número 4, eh, se pusieron varios requerimientos. Esos requerimientos vinieron de una tabla eh, que nos delimitaba qué íbamos a hacer. Estoy haciendo esto de manera de recapitulación. En ese plan de validación delimitamos un proyecto, un nombre de un proyecto, le dimos bautizamos ese proyecto bajo un nombre de validación, un número de validación, y ese número de validación nos indicó eh, o nos indica que nosotros, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿por qué estamos abriendo este plan? Bueno, tenemos una validación inicial, estamos validando un equipo, aquí este grupo, bueno, esta no es la versión corregida, pero también estamos validando un test method para medir el sellado de la máquina. Estamos trabajando con estos productos que son los de la familia de sutura monofilamento. Estas son las máquinas que están en la línea de manufactura y la que estamos validando básicamente es esta, la Backmaster. Entonces, además de todo eso, para demostrar cumplimiento, dijimos que en base al impacto que tiene este cambio, que es un impacto elevado según el assessment que hicimos, la evaluación, vamos ahora a básicamente hacer estos entregables que están aquí. Por ejemplo, este grupo marcó que había que hacer un análisis de riesgo, un IQ, un TMB, un Characterization, una, una cualificación operacional y un Performance Qualification. Ya desde inicio, este grupo no lo marcó, pero desde el inicio ya ustedes hicieron el análisis de riesgo, que era el PFMICA, lo que hicimos en el caso número 3. Ya en el caso número 3, hicimos como quien dice la base a nivel de riesgo, de evaluación de riesgo, para tratar de entender la línea y cuáles son cada modo de falla que pueden llevar a que el producto funcione de manera adversa. Entonces, ahora lo que toca es poner en funcionamiento este plan, o bueno, entregar estos entregables, valga la redundancia, completar los entregables. Aquí hay una lista de protocolos y estos son los protocolos que nosotros vamos a hacer. Aquí hay un protocolo que están de más, porque realmente debe ser uno para cada uno. La máquina debe tener un IQ, un OQ, un PQ, un TMB. Aquí hay unas cuantas de más porque pusieron los PQ separados. Normalmente los PQ se hacen por familia, no necesariamente tiene que ser uno para cada código de producto, no es mandatorio, eh, pero es un protocolo por cada etapa del proceso. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ese es nuestro proyecto. De hecho, al final pusimos eso mismo, pusimos que será la fecha de finalización. Entonces, ya sabiendo eso y sabiendo también, vamos a recapitular un poco cómo se trabajan los protocolos. Recordemos que cuando estábamos hablando de los estudios y protocolo de validación en la clase, en la presentación me parece número 4, no, de las 5. Cuando hablábamos de protocolos, decíamos que los protocolos tienen varias etapas. Los protocolos se escriben, vamos a ver.
Me equivoqué de presentación. Era la presentación de manejo. La presentación 3. Sí, la de administración del programa. En esta presentación dijimos que hay varias etapas en el manejo de los protocolos. Los protocolos se escriben, déjame yo ir aquí, hay un flujito. Exacto. Los protocolos se escriben, se hace un borrón, ese borrón se preaprueba con todos los miembros del comité de validaciones y luego de esa preaprobación nosotros hacemos una ejecución en donde nosotros corremos piezas, hacemos pruebas y levantamos data que nos dan suficiente evidencia para hacer un análisis y luego hacer un post-approval o un cierre. En esta etapa nosotros vamos a preparar una apertura o preaprobación de un IQ y de un TMB. La próxima semana vamos a hablar de un cierre, de un post-approval, ya después que tengamos data y que podamos analizarla. Por ahora nos vamos a centrar en preaprobación. Preaprobación. Entonces, ya ahora sí, sabiendo esto, tenemos dos plantillas. Tenemos una de IQ, que vamos a ver ahora, y tenemos una de TMB, que también la vamos a ver en un minuto. Antes de ponernos a bucear con eso, mi recomendación es que vayan, obviamente aquí, a la sección donde está el entregable y le va a decir en una breve descripción que primero, aquí está, fíjense, le dice que encontrarán el caso 5A y 6A, cada uno con valor de 5 puntos, y deben entregarlos para la máquina selladora. El TMB para la prueba del ancho de sellado de la línea Eticon de Johnson Johnson República Dominicana. Y que por favor siga las instrucciones para ambos casos. O sea, vamos a abrir este documento que es el que nos va a guiar sobre lo que tenemos que hacer. Este documento es una guía porque normalmente cuando ustedes están validando, al estar en la planta y conocer el proyecto y saber que se está trabajando, hay mucha cosa, mucha información que ustedes manejan por el simple hecho de estar trabajando en la planta. Entonces este documento les sirve a ustedes como de contexto para saber, para tener ese background, esa información. Entonces aquí de nuevo tenemos la descripción de la compañía, ya te la conoce, la descripción del producto, que también conocen. Aquí abajo está el contexto del proyecto, que lo vimos en el Validation Plan. Ya ustedes están familiarizados con eso. Aquí están descripción de la máquina de empaque. En el entregable del IQ, ustedes van a trabajar mucho con esta documentación que está aquí, con el manual de la máquina, lo vamos a usar muchísimo, la especificación del datasheet de la máquina, o sea, la especificación de diseño, los parámetros de seteo, cómo se setean, cómo se opera y cómo se le da mantenimiento. O sea, ahí ese es como el kit de videos y de documentos y procedimientos de cómo operar la máquina. Aquí está el flujo de la línea, que ya también ustedes lo vieron. Y ahora sí, caso 5A. El 5A es la preaprobación de un IQ. En el 5A lo primero que vamos a hacer en grupo, vamos a descargar la plantilla del IQ y vamos a trabajar sobre ella. Ya yo la descargué. Perdón, ya yo la descargué. Entonces, esta es nuestra plantilla de IQ. La plantilla de IQ que ustedes ven aquí, al igual que el Validation Plan, tiene una portada donde ponemos el nombre del proyecto, el número del plan de validación, ese mismo número que definimos en el entregable anterior, el 4. Bueno, lo cerré. En el 4 dijimos que teníamos el plan de validación X marzo 2020 y
en el mismo plan de validación también dijimos cuál es el número de IQ. ¿Por qué lo hacemos así? La razón de hacerlo de esa manera es que debe existir una trazabilidad. Recuérdense que el Validation Plan, además de definir qué se va a hacer, es una herramienta de seguimiento. Entonces, nosotros tenemos que saber si el IQ1, el IQ2, el PQ2, el PQ3, todo eso fue cerrando. Entonces, nosotros para saber eso necesitamos de poner los mismos números, porque entonces si ponemos un número diferente, estamos trabajando otro IQ de otro proyecto, no necesariamente el que nosotros estamos trabajando. Entonces, mucho cuidado con los números. Los números son bien importantes a nivel de trazabilidad. Recordándoles también que la letra en azul, todas las letras que ustedes ven en color azul, son de guía de lo que usted debe de llenar y cómo llenarlo. Si ustedes están perdidos, la letra en azul son una guía bien valiosa para ustedes entender qué están haciendo. En la práctica, ustedes van a encontrar plantillas diseñadas de esta misma manera porque la idea es que las plantillas sean como sea una guía para que todos los ingenieros, sin importar su grado de experiencia, puedan tener un entendimiento mínimo de lo que se espera en cada sección. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí y la configuración de estas plantillas sigue un formato básicamente estándar. En la industria usted va a encontrar algo 90% similar a esto. Entonces, esta es la primera portada. Aquí está el bloque de firmas. Aquí te van a poner sus nombres completos, fecha, formato, día, 2 dígitos, mes, 3 dígitos, año, 4 dígitos, o sea, 10 de marzo, no, 3 letras, MAR, 2021. Todas las fechas que trabajemos en la clase, por favor, síganlas con este formato. Cada empresa tiene su formato. Hay empresas que utilizan el formato americano de mes, día, año. Hay empresas que usan el formato que usamos aquí en el país, que es año, mes, día, en número. Hay empresas como la que tenemos aquí en el ejemplo, que usan día, mes, 3 dígitos, año, 4 dígitos. Cada empresa tiene sus procedimientos. Entonces, para nuestros fines, trabajen así, trabajen con esto. Todas las fechas que necesiten poner. Luego van a encontrar una lista de adjuntos. Normalmente, cada procedimiento, ustedes tienen una sección de adjuntos donde se listan un índice, documentos de soporte, como más o menos una lista de los documentos que acompañan al protocolo en sí. Esto está en color azul porque ustedes pueden tener uno o pueden tener ningún anexo. Entonces, en ese caso, ustedes lo pueden llenar de acuerdo a cómo entiendan y a la cantidad de documentos que ustedes quieran indicar como anexo al protocolo. En la versión normal, en la práctica, estos anexos deben, si el sistema de validación se maneja de manera manual, con papel, cada anexo de esto, por ejemplo, es algo físico que está, eh, eh, vamos a suponer, grapado o en la misma carpeta que el protocolo. Si es algo electrónico, basta decir cuál es la referencia electrónica del documento, un hipervínculo o un número de referencia del sistema. Por ejemplo, hay sistemas que a todos los documentos le ponen un número, entonces se puede poner ahí el número de referencia. Entonces, más abajo ya estamos en el IQ. Fíjense algo. Todos los protocolos tienen una misión, tienen un objetivo. La primera sección siempre del protocolo es definir qué se va a hacer, cuál es el objetivo del mismo. Un IQ lo que busca es instalar un equipo o demostrar que el equipo fue instalado de acuerdo a los requerimientos de acuerdo a los requerimientos que existen para que el mismo cumpla con su objetivo. O sea, si uno tiene un equipo como una, qué sé yo, como una lavadora, con la lavadora que usted tiene en su casa, para que esa lavadora funcione,
esa lavadora tiene que estar conectada a una toma de corriente 220 o 110, depende del tipo de lavadora que sea. Tiene que tener, por ejemplo, una conexión a agua, puede ser que sea caliente o fría o ambas. Una conexión si tiene una lavadora secadora, una conexión a una, vamos a suponer de gas, a una toma de GLP para el proceso de secado. O sea, es definir cómo nosotros vamos a demostrar que esa lavadora, por ejemplo, se instaló correctamente. En este caso, el IQ tiene como misión demostrar eso mismo, que él o los equipos que estamos instalando se operan de manera correcta luego de la instalación. Dentro del alcance, nosotros vamos a poner los modelos de los equipos, quién los hace y sus ID. ¿Se acuerdan que yo le decía en el Validation Plan que cada equipo en la planta tiene un ID? Esto es así. En cada protocolo ustedes van a ver que siempre que hablemos de una máquina tenemos que poner el ID. Puede ser que en la compañía hayan 10 backmasters diferentes, pero cada backmaster tiene un número de ID dentro del sistema de calidad que la identifica como única. Ese es su número de cédula. Entonces aquí tenemos que poner qué máquina estamos trabajando. A referencia al Validation Plan, fíjense, este Installation Qualification es un entregable del Validation Plan número X. No solamente la portada, porque la portada ayuda, porque es la cara del protocolo, pero aquí ya se deja claras las intenciones. Siempre que vean, repito, cuando vean texto negro, es algo que no debe de alterarse. Si ven texto azul, son secciones que deben de ser llenadas o completadas. A veces no necesariamente hay que llenarlas, puede ser que tengamos que completarla con NA porque no aplican. Y en caso de que sea NA, mi recomendación es que siempre expliquen por qué no aplica. Esto es un tema controversial, hay empresas que tienen sus reglas de que los NA no se justifican, que simplemente no aplica. Hay empresas que no, que donde usted tiene que decir por qué no aplica. O sea, qué usted pensó, por qué no aplica, porque a veces no es tan evidente. Yo soy de los que entiendo que lo más robusto es justificar por qué algo no aplica. Siempre que usted ponga un NA, tiene que decir por qué es un NA. Bueno, un NA porque el sol sale por el este. Entonces usted pone NA por esto y esto y esto. Señores, si tienen preguntas, no teman en detenerme en cualquier momento para que siéntanse en libertad de que nos detengamos. Si entienden que algo no le hace lógica, pregunten o cualquier cosa. O sea, no podemos detener porque lo que vamos a ver es exclusivamente esto, no hay otro tipo de documentos. Entonces, luego de eso, hay una sección aquí que se llama exclusiones del protocolo. Hay secciones dentro del protocolo a partir de este punto que puede ser que no apliquen en sentido general. Que no se necesita completar. Por ejemplo, hay una sección que habla le voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, mira, aquí habla de descripción de modificación. Si usted está trabajando con una máquina que es nueva, esa máquina nunca se le ha modificado nada. Entonces, un ejemplo de una sección que nosotros no vamos a utilizar. Entonces, desde aquí arriba, desde la primera página del protocolo, ustedes pueden dejar claro que esa sección no aplica y la razón de por qué no aplica. Bueno, mira, realmente este IQ es para una máquina nueva y no hay ningún tipo de cambio porque la máquina es totalmente nueva. ¿Alguien quería la palabra? Escuché como que alguien se quitó el micrófono. Quitó el mute, perdón. ¿No? No. Ok. Entonces esa es la sección de exclusión. Hay protocolos así como el IQ, porque el IQ es bien flexible. Las plantillas de IQ se utilizan tanto para equipos nuevos como para equipos que se modifican, como para equipos que se van a desmantelar. Entonces,
el iQ tiene esa función, tiene esa funcionalidad y esa flexibilidad. Luego está la descripción del equipo. Aquí ponemos una descripción breve de qué es lo que hace la máquina. Recuérdense que el iQ que estamos haciendo es para la Backmaster, que es la máquina nueva. Aquí decimos lo que hace y cómo funciona dentro del proceso de manufactura. Por ejemplo, la máquina sella pouch, ok, bien, pero se usa para sellar pouches que se van a utilizar para la sutura, etilon, fulano de tal. O sea, es la descripción de lo que hace también dentro del proceso. La condición del equipo, si es nuevo o si es preexistente. Y el statement de portabilidad. La portabilidad es un concepto en el cual nosotros decimos si el equipo puede o no moverse sin restricción debido debido a que el mismo no no afecta el movimiento. Vuelvo atrás, vamos a explicarlo de nuevo. La portabilidad es una propiedad que tienen algunos equipos de ser movidos y que ese movimiento no afecte su funcionalidad. Hay equipos que son fáciles, que se mueven y no importa si te lo mueve, él va a seguir haciendo lo mismo. Pero hay máquinas que son muy, muy sensibles a cualquier movimiento, a vibraciones. Por ejemplo, las máquinas que se utilizan para impresión, ya sea impresión como por ejemplo printer industriales, eh, o por ejemplo printer flexográfico, que son printers bien grandes. Esas máquinas son súper sensibles a movimientos y cualquier movimiento de la máquina puede calibrar un instrumento de la misma. Entonces, desde el mismo IQ nosotros debemos de decir si hay alguna restricción en cuanto al manual del equipo, al diseño del mismo y su instrumentación. Por ejemplo, si el fabricante de la máquina dice que hay que recalibrar o que no se recomienda mover la máquina, entonces nosotros tenemos que decir que no, que la máquina no es portable. De lo contrario, si tenemos evidencia de que la máquina se puede mover por el diseño de la misma, podemos decir que sí, simplemente diciendo la máquina se puede mover. Hay hay veces en donde el manual o el diseño de la máquina no dice claramente eso. La recomendación segura, y es lo que la mayoría de las empresas hacen, es que si no hay evidencia que demuestre suficiente que el equipo se puede mover, se le dice que no es portable. Y en ese caso, cada vez que haya que mover el equipo, hay que hacer una cualificación. O sea, hay que hacer un IQ y hay que demostrar que el movimiento no afectó el equipo. Bien, entonces revisen el manual, vean el diseño de la máquina y ustedes seleccionen una de las dos, de estas dos opciones. Entonces luego está la definición del tipo de cambio. Por ejemplo, dependiendo del equipo que ustedes estén trabajando, el proyecto, pueden existir estas modificaciones que ustedes ven aquí. Por ejemplo, modificación a las funciones del equipo, modificación a conexión con sistema electrónico, cambios a instrumento calibrado. O sea, todo ese tipo de cosas pueden existir en un equipo o una máquina que ya fue validada previamente. Como esto es un proyecto de una máquina nueva, esto es tan sencillo como decir que no, porque es una cualificación inicial. Si fuera una revalidación por un cambio al proceso, entonces nosotros tuviéramos que modificar esto que está aquí abajo. Entonces, luego de esto, bueno, si la modificación que aparece, en el caso de que aplique, si ustedes tienen una modificación que no está listada dentro de este grupo, normalmente se deja este espacio para definir qué fue lo que cambió, o decir de manera detallada qué cambió. Luego está la parte de Installation Qualification. El Installation Qualification no es otra cosa que documentar o decir cuáles son los requerimientos de instalación de la máquina, principalmente a nivel energético, qué tipo
si usa aire, si usa aire comprimido, si usa vacío, si usa electricidad o si usa cualquier otro medio o servicio para operar. Aquí hay que decir cuál es el requerimiento. Y ese requerimiento, luego de la ejecución, o cuando vayamos, o al momento de ejecutar, perdón, nosotros vamos a llenar si se cumple o no se cumple. Recuerden, los protocolos los diseñamos siempre antes de nosotros demostrar que eso funciona, nunca después. Se hacen siempre, se diseñan siempre antes de probarlo. Entonces, revisen el manual del equipo, identifiquen qué requerimientos de instalación se necesita para que la máquina opere. Hay varios, el manual los va a guiar sobre esa decisión. Luego está los instrumentos del equipo. Hay instrumentación dentro del equipo que se utiliza para medir parámetros. Por ejemplo, manómetros, medidores de presión, instrumentos o sensores que nos ayudan a detectar una condición del equipo. Y ustedes me dirán, pero César, yo no sé, porque en este caso la máquina no, yo no la conozco, no sé si tiene instrumento instalado. Bueno, en el planteamiento del problema para ayudarlos, les va a explicar una sección de consideraciones. En la planta normalmente, cuando ustedes estén trabajando, esta sección de instrumentos, ustedes la van a trabajar con personas dedicadas al área tanto de mantenimiento de los equipos como de calibración de equipos. Normalmente las empresas tienen gente dedicada a calibración y a mantenimiento, y esa gente le va a dar un feedback diciéndole, mira, esta máquina tiene este sensor, tiene esta termocupla, tiene este dispositivo que nos ayuda a medir temperatura, humedad, presión de aire, cualquier tipo de condición o parámetro de la máquina. Como aquí estamos, no somos realmente una compañía, sino que tenemos un caso. El caso les dice a ustedes que esta máquina sí tiene un instrumento calibrado y es este que está aquí. O sea, aquí primero le dice, antes de llegar a la parte de calibración, le dice lo mismo que yo le he dicho hasta ahora, que usen el mismo validation plan, el número de validation plan, que usen el mismo número de ID de los equipos, que no, la máquina no usa ningún software, eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos de software. Eh, la parte de drawings le dice que le haga referencia al manual, eso también lo vamos a ver ahora. Y la parte de mantenimiento, el plan de mantenimiento de la máquina, también vamos a hablar de eso ahora. Vamos a centrarnos en los equipos calibrados. Entonces, para los equipos calibrados, se le dice, sí, mira, tú tienes un equipo calibrado y este es el ID del equipo. O sea, que así mismo como cada máquina tiene una identificación, cada instrumento en la planta tiene una calibración para fines de seguimiento. Y ese calibration, ese instrumento, que es un medidor de tiempo, un cronómetro, eh, está calibrado y este es el récord de calibración. O sea, este es el informe de la calibración que se hizo ese instrumento. Normalmente, los instrumentos, perdón, antes de nosotros hacer una ejecución de un IQ, siempre tenemos que hacer una depuración de los instrumentos que tiene la máquina y calibrarlos. Entonces, por ejemplo, así se ve más o menos un certificado de calibración. Este es un certificado de calibración de una compañía que no es Ethicon. Los servicios de calibración se subcontratan. Entonces, en este caso tenemos un certificado de calibración de una empresa subcontratada. Y fíjense que ustedes tienen aquí el customer, o sea, quién pidió que calibrara el instrumento, el número del instrumento, el ID. Fíjense que dice que es un timer, o sea, un medidor de tiempo, manufacturado por Backmaster. Y este es su modelo, el serial number del equipo de calibrado, del medidor de tiempo y el rango de calibración. O sea, durante la calibración del equipo,
se demostró que el mismo puede operar o medir correctamente tiempo entre 1 y 20 segundos. Esa calibración se hizo en esta fecha y se vence en esta fecha. Las calibraciones se hacen de manera periódica. Cada cierto tiempo hay que revisar la calibración. Y en este caso se dice que cada 4 años hay que revisarla. Normalmente hay estándares que definen cómo se calibran ciertos instrumentos. Hay algunos instrumentos que hay que calibrarlo muy frecuentemente, hay otros que no son tan frecuentes. Abajo están, fíjense que dice que cuando se calibró se encontró en tolerancia, que la calibración pasó y que se hizo en la planta. Quien calibró, condiciones ambientales de la calibración y el procedimiento que se siguió para calibrar. Entonces, aquí está toda la información, este es el certificado de esa calibración. Entonces, en base a esto, hay información que nosotros podemos utilizar para el IQ, como el número de instrumento, qué hace el instrumento, qué parámetro controla y la fecha de calibración. ¿Qué parámetro controla? Se puede definir, es un medidor de tiempo, y ustedes van a ver que la máquina, les recomiendo de verdad, que vean el video de cómo opera el equipo. O sea, vean esta sección de cómo setea parámetros, perdón, para que ustedes entiendan, cómo se configura el equipo. Ustedes van a ver que básicamente el panel de control de la máquina, fíjense aquí que está el equipo, la tapa abre y aquí abajo hay una sección, un panel, vamos a ver un poco para adelante, un panel en donde se configuran tiempos. Hay varios tiempos en el ciclo de operación de la máquina que se configuran en ese panel de control. Por lo tanto, el único instrumento que se encuentra ahí es el de el tema del tiempo, del medidor de tiempo, que es el contador que está ahí. Entonces, ese es el parámetro que controla ese instrumento. Bien, entonces en la sección de calibración. Esta sección normalmente, esto puede ser llenado antes o durante la ejecución del protocolo. Lo normal es que se hace antes, o sea, antes de ejecutar, se trata de calibrar todos los instrumentos y se escribe si la calibración fue exitosa o no. Entonces, saliendo ya del tema de calibración, está la hoja de datos del equipo, donde se pone información del manufacturero, información del equipo per se, serial number, modelo, descripción de los materiales que están en contacto con el producto y los que están fuera de contacto por el producto. Esto es así porque hay productos que son en los que no se pueden utilizar ciertos tipos de materiales. Por ejemplo, hay productos que no pueden tener presencia alguna de látex, por ejemplo. Entonces, en la construcción del equipo debe de evitarse el uso de látex. También está la parte del diseño de los cuartos limpios. Los cuartos limpios, donde normalmente ustedes van a tener equipos instalados, deben de tener cierto tipo deben estar hechos de cierto tipo de materiales que minimicen la generación de partículas y que eviten que se atrapen partículas en ciertos tipos de sección y que sean también de fácil acceso para limpieza y desinfección. Entonces, normalmente se procura que todos estos materiales sean de este tipo porque son materiales sintéticos, resistentes y que generan muy poco particulado. Entonces, en función de los materiales que se utilizaron para hacer la máquina, se explica si son o no apropiados para su uso. Entonces ustedes me dirán, pero ¿y cómo yo sé los materiales que tiene la máquina? Hay varias formas.
En la práctica ustedes van a ver que se puede determinar de manera visual, o sea, como una inspección, yendo a ver el equipo. También está cuando el suplidor da un certificado diciendo cuáles materiales usó. Y está la opción de que el mismo suplidor en sus manuales dice de qué material está hecho el equipo. Entonces, cualquiera de estas son válidas, más de una también. Entonces, seleccione la que usted entienda más adecuada. Revise la documentación y completen eso, esa parte de aquí. Esto también se llena normalmente antes de la ejecución. Se hace una revisión, pero también puede ser completado durante la ejecución del IQ. Luego está la parte de equipos computarizados o software. Esta sección que ustedes ven aquí, una sección bien resumida de la parte de evaluación de software de los equipos. Aquí fíjense que aquí hay 3 preguntas y básicamente lo que le pregunta es que, primero, si el equipo usa algún sistema automatizado o computarizado para hacer su función. Los sistemas computarizados son aquellos eh, eh, en lo que hay una interacción de hardware, software y sistemas de red controlados que controlan algún parámetro del proceso. Normalmente las máquinas que no tienen ningún software programable, o sea, que se pueda configurar de alguna manera, no se consideran dentro del mundo de software, sino de la lógica, de lógica simple y sencilla. Pero cada empresa tiene su receta. Hay empresas que entienden que eso es software y en ese caso hay que marcar que sí. En este caso yo le estoy diciendo que no hay ningún software. Las otras preguntas son si hay software, o sea, si yes, ¿cuál es el impacto del software? Hay una guía para evaluar el impacto de los software. Hay un libro, de hecho, que es exclusivo de validaciones de software. Yo les animo a que si sienten curiosidad por el tema, busquen el libro que se llama GAMP 5, que es una guía de cómo se validan los sistemas computarizados dentro del mundo regulado, ya sea medical devices, pharma. Esta guía les va a ayudar a entender eso. O sea, de verdad, ese libro es muy, muy bueno porque les explica cómo básicamente manejar los temas de validaciones de software. No nos vamos a meter ahí. Como les dije al inicio de la clase, mi objetivo no es que nosotros trabajar con software, porque software amerita 40 horas adicionales de entrenamiento o más. Pero esa es otra pregunta. Normalmente para que no se queden con la duda, los sistemas que tienen impacto regulado o a las GXP, buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de manufactura, buena práctica de laboratorio, depende. Son aquellos software que se utilizan para tomar decisiones o para automatizar algún aspecto del proceso. Por ejemplo, si ustedes tienen una máquina que hace inspecciones, como el sistema de edición que vimos en el caso 1, ese sistema de visión es un software de impacto a las buenas prácticas de manufactura. Entonces ustedes tendrían una respuesta afirmativa aquí. Finalmente, la tercera pregunta que le hace es si el IQ del sistema computarizado se hizo. ¿Qué es el IQ del sistema computarizado? El IQ del sistema computarizado quiere decir que antes de nosotros instalar la máquina, nosotros tenemos que instalar correctamente el software y el hardware que se va a utilizar y hacer el IQ del software, del sistema automático. Entonces, eso es un prerequisito del IQ del equipo completo. O sea, si usted tiene un equipo que tiene un sistema de visión, usted tiene que correctamente instalar su software, su sistema automático, y luego que ustedes lo hacen, entonces pasan a la parte de operatividad del equipo. Al final, ustedes van a tener sus preguntas
Y si aplican, entonces se pone ya al final el ID del sistema o del equipo automático y se indica que, no, se indica que, perdón, que fue validado o que está en proceso de ser validado. Aquí esto se hace, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien quería la palabra, chicos? ¿Preguntas, dudas? Iván, pregunta, duda. No, profe, no. Okay. Hasta ahora no. Ok, entonces esta sección normalmente también se hace antes. Se hace antes de o o en el momento antes de la ejecución. De entrada, sí, obviamente, si uno sabe que no hay software, uno lo marca directamente de que no es necesario. Luego están las utilidades. Las utilidades son la verificación de que todos los servicios que dijimos arriba están instalados correctamente. Por ejemplo, si decimos que la máquina utiliza aire comprimido o vacío, como en este caso, aquí dice vacuum, hay máquinas que necesitan extracción de vacío. Nosotros en la ejecución vamos a llenar esto. Ahora mismo no es necesario porque esto aquí le pregunta, en los tubos hay fuga observable. ¿Se utilizó el diámetro correcto de las tuberías para conectar el vacío? Sí, no, eso es la ejecución que se hace. De la misma manera, en la parte de aire comprimido, fíjense que hay preguntas relacionadas al aire comprimido, que nosotros respondemos si sí o si no durante la ejecución, y si no aplica, no aplica. No hay que decir que, por ejemplo, que la máquina no utiliza ese tipo de utilidad. Y aquí está el escape. Hay máquinas, por ejemplo, que emiten humos o algún tipo de gas al ambiente. Entonces, lo normal es que ese gas se emita o a la atmósfera o a algún tipo de contenedor. Entonces, también hay preguntas para verificar eso. Esto es lo más clásico. Hay compañías que en esta sección tienen muchas más preguntas dependiendo de sus requerimientos, pero esto es lo más común. Hay también máquinas que no usan ningún tipo de utilidad de estas, entonces básicamente llena todo eso con Enea. Entonces luego están los drawings. La verificación de los drawings es saber que nosotros tenemos todos los esquemas del equipo y de cómo este funciona. Básicamente en el manual, cuando ustedes lo vean, hay unos esquemáticos al final del manual que ustedes pueden referenciar aquí con su título, número del dibujo. Cuando digo número del dibujo, por ejemplo, figura 1, figura 2, que están en el final del manual, revisión del manual y attachment. El attachment es básicamente donde yo puedo encontrar el manual. Como estamos trabajando con un sistema electrónico, pueden, por ejemplo, poner un hipervínculo ahí y con eso me funciona. En el caso electrónico, en el caso manual, de documentación manual, tendríamos que decir cuál adjunto del, del índice representa, cuál adjunto del índice, yo puedo encontrar esos esquemáticos de este índice que vimos al principio. Entonces, eso es esquemáticos, verificación de manuales y procedimientos. Aquí, por ejemplo, están los procedimientos. ¿Cuáles procedimientos necesitamos? Normalmente los procedimientos generales son aquellos que indican cómo se hace mantenimiento, cómo se opera el equipo, instrucciones generales de la planta. Bueno, de la planta no es cómo opera el equipo, sino cómo se hace el mantenimiento de la planta, cómo se calibra la planta y todo ese tipo de cosas. Los específicos del equipo son, por ejemplo, cómo se calibra el equipo, cómo se opera, cómo se le da mantenimiento. Para esta sección, la sección de Equipment Specific Procedures, puede referenciar el manual. En el manual hay secciones que le explica a sí mismo cómo poner los parámetros,
cómo cambiar los aceites, cómo dar los mantenimientos, cuáles son los mantenimientos que hay que hacer. Entonces esos serían los equipment específicos. Los general lo pueden justificar con NA porque normalmente ahí van referenciados los procedimientos de la planta que para los fines de nuestro trabajo el día de hoy y para simplificarlo todo no vamos a meter en eso, vamos a dejarlo así. Y finalmente, profe, eso... sí, adelante. A mí eso le iba a preguntar si eso lo determina como, bueno, en el caso, si lo determinaba el equipo o si se basa en lo que establece la empresa. Los que son generales los establece la empresa. Tú sabes que la empresa siempre va a tener sus guías de, por ejemplo, cómo se da mantenimiento en la planta, cómo funciona el programa de mantenimiento. Es un procedimiento general. Otro procedimiento general es cuál es el procedimiento de seguridad industrial, de cómo, por ejemplo, desenergizar las máquinas, cómo desconectarlas, cómo trabajar de manera segura. Todo ese tipo de cosas son generales de la planta. Esa es la sección que yo le digo que no vamos a meternos mucho en eso porque realmente esos son procedimientos de planta, pero para que ustedes sepan que eso se pide. Cuando ustedes estén haciendo un IQ, eso va a aparecer y tengan idea de lo que es. Lo que está abajo es lo que es específico de la máquina, procedimientos específicos de la máquina. Normalmente en la práctica ustedes tienen que diseñar esos procedimientos dentro del sistema de calidad. Por ejemplo, voy a abrir el manual para ilustrarlos. Es posible que el manual le diga a ustedes cómo hacer las tareas de mantenimiento. Dígase, cómo cambiar el aceite, cómo cambiar un filtro, la forma general de cómo dar mantenimiento. Aquí hay un video que dice cómo hacer el mantenimiento de la máquina. ¿Qué pasa? Bueno, específicamente la tarea de cambio de aceite. En la práctica, esto hay que diseñarlo como si fuera un procedimiento de la empresa. O sea, hay que crear un procedimiento, una instrucción en español, porque este video cuando ustedes lo vean está en inglés. Hay que crear un instructivo que los técnicos de la planta se entrenen en él y puedan ser capaces de repetir esas tareas de mantenimiento. Pero no solamente eso, o sea, ustedes van a ver, bueno, este señor nada más parece que está diciéndole cómo que se hace, pero ni siquiera la abre. Nada más le dice, mira, aquí está el cierre y ya, y se acabó. Pero bueno, ese es un ejemplo este, de un procedimiento específico de la máquina. Como nosotros no estamos en una clase de hacer procedimientos, lo que estamos en una clase de validación, es suficiente que hagan referencia a estos o a estos videos o a las secciones del manual, que en el manual también explica eso mismo que está en el video, cómo se hacen esas tareas de mantenimiento. Déjame yo abrirlo aquí de una vez un prontito. Pueden hacer referencia a esas secciones del manual como si fueran procedimientos que ya están creados. Déjame yo abrirlo aquí, para que lo veamos rápidamente. Deben este el manual. Busca mantenimiento. Fíjense que aquí está la tarea de mantenimiento. Esto, normalmente en la práctica, se lleva a un procedimiento o a una ficha de mantenimiento que es la que se utiliza para guiar a los técnicos. Pero ahora mismo es suficiente con que ustedes hagan referencia a estas secciones del manual para cubrir la parte de procedimiento de la máquina. Luego están los manuales, referencia a los manuales. Y el plan de mantenimiento. También hay que desarrollar en un IQ cuál es el plan de mantenimiento. Normalmente el plan de mantenimiento no lo hace quizá el mismo ingeniero que está validando, sino una persona
encargada del área de mantenimiento que diseña cuáles son las tareas que hay que hacer para asegurar que esa máquina funcione correctamente. De nuevo, aquí basta con que ustedes me hagan referencia a las partes del manual, y también en la práctica hay que tener una lista de partes de repuesto para, como quien dice, darle los primeros auxilios al equipo si se daña algo. Que tenemos que tener en la planta por si algo se rompe. Hay una lista de reemplazos vitales que hay que diseñar y tenerla también, y tener la lista, el grupo de el grupo de reemplazos ahí a la mano por si acaso se rompe algo. Entonces, igual, aquí no necesariamente tienen que desarrollar una lista de reemplazos, sino hacer referencia, en el manual también habla de la lista de reemplazos, hagan referencia a eso ahí. Entonces, luego está la parte de safety. Safety features es la parte de seguridad industrial. Aquí hay una serie de preguntas que se hacen durante la ejecución sobre si sobre los aspectos de seguridad industrial del equipo. Por ejemplo, por citar una pregunta, aquí están que si están presentes la guardia de seguridad o si son funcionales. Todo eso hay que verificarlo al momento de hacer el IQ. Y finalmente, y es la parte que para mí es la parte más importante dentro de todo el IQ, es la verificación funcional. La verificación funcional es como un libreto que ustedes van a diseñar para demostrar que las funciones básicas del equipo cumplen. O sea, luego de que se instaló el equipo, la máquina hace lo que fue diseñada para hacer. Por ejemplo, en la parte de verificación funcional se listan una lista de funciones que debe hacer la máquina, y esa función hay que probarla paso por paso. Por ejemplo, la máquina tiene un botón de encendido, nosotros tenemos que diseñar un paso a paso de cómo nosotros vamos a probar ese encendido, ese proceso de encendido. Ejemplo, función 1 de la máquina: encendido y apagado del equipo. Función número, descripción de la descripción, escribimos el objetivo de qué se pretende hacer en esa demostración de la función. Por ejemplo, en esta función se pretende demostrar que luego que la máquina está instalada correctamente, los botones de encendido del equipo funcionan de manera como fueron diseñados. Resultados esperados, normalmente se espera, hay una lista, en el libreto que vamos a desarrollar hay resultados esperados y resultados observados. Entonces, para un IQ ser satisfactorio, lo que nosotros esperamos que haga la máquina debe ser lo que nosotros observemos. Por ejemplo, si nosotros decimos que la máquina va a si la máquina va a aprender cuando nosotros rotamos el botón a la posición de on, ese es lo que esperamos. Se supone que cuando vayamos a hacer la prueba físicamente, la máquina tiene que hacer eso. Si no lo hace, entonces no vamos a tener resultados satisfactorios, y hay que investigar por qué eso no está pasando. Hay que corregirlo. Hay una lista si se necesita algún prerequisito, por ejemplo, que la máquina tenga energía, que esté conectada a la energía eléctrica, que tenga conectada al aire comprimido, lo que sea que se necesite antes debe ser listado. Y finalmente aquí abajo se pone paso a paso cómo se va a hacer la prueba. Por ejemplo, paso 1. Abra la compuerta por ejemplo, abra la compuerta de sellado de la máquina. Mueva el botón a la posición de encendido. Resultado esperado: la máquina enciende y se ve que se ilumina el panel de control. Resultado observado no lo podemos poner. El resultado observado es al momento de la ejecución. Cuando diseñemos ya nuestro protocolo, vamos a ir a la máquina y entonces nosotros vamos a replicar ese libreto que estamos haciendo, y debe de hacer exactamente lo que esperamos. Entonces, si paso 1 era, por ejemplo, prender, o paso 2, mover el botón a la posición off, el panel, y resultado esperado, se espera que la máquina, el resultado esperado es que la máquina en su panel de control esté apagado, no haya ningún tipo de carácter en la pantalla,
lo que indica que no se puede operar. Y cuando se presiona el botón, la máquina no hace nada. Entonces, eso es lo que ese es el resultado esperado. El observado, de nuevo, en la ejecución. Entonces, esta sección, fíjense que abajo dice, aquí dice quién lo hizo, se pone quién lo hizo, normalmente eso se firma cuando es manual, si no se pone quién la persona que lo está ejecutando. Y luego aquí abajo se ponen comentarios. Los comentarios se utilizan para decir si alguna función, por ejemplo, no cumplió o no funcionó, si la función falló en algún paso. Entonces, esto que está aquí, esta sección 6.1, ustedes la van a copiar y la van a pegar tantas funciones como ustedes identifiquen que tiene que tener la máquina. O sea, lean lo que la máquina hace y desarrollen tantas funciones como sean necesarias. Lo mínimo que yo entiendo que ustedes pueden poner aquí son 3 funciones. Eso es lo mínimo. Yo sé que la máquina tiene más de 3 funciones. Entonces, yo espero ver en sus protocolos por lo menos 3 funciones diferentes. Así que creatividad. Y finalmente está el training. Training es la sección que se llena durante la ejecución, en donde se ponen quienes participaron en el IQ. A las personas que participan en cualquier protocolo hay que entrenarlas siempre antes de ejecutar en lo que se debe de hacer, en cuáles son sus tareas dentro del protocolo, qué cosas tienen que cumplir y qué cosas no. Y hasta ahí está el caso el 5A. El 5A, fíjense que aquí abajo en el planteamiento del problema le dice, como le dice que, bueno, que tengan pendiente, hace referencias a los drawings que están en el manual, el plan de mantenimiento está en la página del manual también, lo mismo que le he dicho durante la clase. Ojo, durante la ejecución del protocolo, en la parte de información del equipo, cada máquina de ustedes, cada grupo tiene una máquina asignada diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno tiene un número de serial y tienen que asignarle el número de serial en la sección de Equipment Information. O sea, no espero que el equipo 5 agarre y ponga el serial del 1 porque el 5 tiene este serial. Y ese es el IQ. Eso básicamente es un IQ. Esa es la preaprobación de un IQ. Luego está el TMB, que es el caso 6A. El TMB es muchísimo más sencillo de preparar. Ustedes van a ver ahora. El TMB igual tiene su portada, título del proyecto, número de plan de validación, número de protocolo según está establecido en el plan, miembro del equipo, firma, fecha, matriz de índice, índice de adjuntos. De nuevo aquí está el propósito del test method, que es delimitar o describir cómo nosotros vamos a demostrar que un método de prueba es efectivo y que lleva a cabo su función correctamente. Aquí abajo ustedes van a ver que le dice que indique cuál es la descripción del atributo de calidad que se está inspeccionando. Fíjense que en el planteamiento del problema les dice, perdón, déjame ver, le dice aquí que el CQA que estamos probando es el del ancho del sellado, mírenlo aquí, for the validation of pouch seal width. Eso está dentro de las especificaciones del producto, que son estas que están aquí, lo voy a abrir de manera rápida. El seal width, para que todos tengan una idea de lo que estamos tratando de validar, es un método en el cual nosotros vamos a agarrar un pouch. Este pouch está cerrado en una funda de plástico que está sellada en 3 de sus lados y tiene un lado abierto. Ese lado abierto se lleva a la Backmaster y una vez en la Backmaster sella el tercer lado. Ese sellado deja una línea de plástico fundido que debe de tener mínimo 0.125 pulgadas, que eso es un octavo, y de ancho, y
el objetivo debe ser 0.38 pulgadas. O sea, esto es lo mínimo, este es el objetivo. Entonces, ¿cómo se mide eso? Bueno, arriba del área sellada, imagínense ustedes, voy a hacer así. Voy a tomar un print screen y voy a hacer esto. El método es el siguiente. Luego de que el pouch está sellado, el pouch va a tener una línea así como esta. Y esa línea tiene que tener las dimensiones que les dije. Como mínimo 0.125 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa? Esa línea que ustedes ven ahí de color amarillo, este es el objetivo que ustedes ven aquí, se toma una regla calibrada y se mide el ancho desde este extremo hasta este extremo. O sea, el ancho que hay entre estos dos extremos se anota, o sea, manualmente un operador coge el pouch, lo mide con una reglita y anota el valor. Ya, ese es el método. Toma el pouch sellado, medirlo, anotar el valor. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a trabajar nuestro TMB. Nuestro TMB, aquí está el CQA, aquí vamos a describir cuál es el CQA que estamos trabajando. La descripción la van a tomar directamente desde la especificación del producto, que es esta. El tipo de data que resulta de ahí. Acuérdense que hay dos tipos de data. Tenemos data de atributos, que es pasa o falla, o tenemos data numérica, que es continua, la data numérica. En este caso estamos delante de una prueba que genera data continua. Y aquí se dice a qué este TMB está relacionado a cuál validation protocol. Aquí se pone la razón por la cual se está haciendo el TMB, si hay relación con algún cambio al TMB en el sentido general, a qué productos se van a evaluar con el TMB, que son básicamente lo que está en el validation plan, y dónde se está realizando el validation plan, el TMB también, o sea, en qué lugar se está haciendo toda esta prueba. Entonces, la siguiente parte es definir la categoría del TMB. En la presentación, cuando hablamos del protocolo, yo le explicaba que habían 4 tipos de protocolo en función a cómo se hacen. Por ejemplo, hay protocolos que vienen dados por un estándar, que son la categoría 1. Están los organolépticos, que son nada más en base a los sentidos del inspector. Están los funcionales, que usan parte de los sentidos del inspector como instrumentos calibrados. Y están los categoría 4, que son complejos porque usan máquinas, software y un grupo de cosas. Entonces, esto que está aquí al lado son los criterios de aceptación. O sea, si ustedes dicen, bueno, me tú un test method categoría 2 o 3, entonces esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer para demostrar que el método de prueba funciona. Entonces, miren qué pasa. En el planteamiento del problema les dice que ustedes están delante de un test method que usa calibrated instruments. Que es categoría 3. Entonces nosotros lo vamos a marcar, ¿ya? Y esa sección indica que para nosotros demostrar que este test method funciona, vamos a necesitar récord de entrenamiento de las personas que están trabajando con la prueba, hacer un statistical analysis, ya sea un GRR o un attribute agreement analysis, dependiendo del tipo de data y los requerimientos de las secciones que siguen ahora, y récord de calibración. O sea, con esas 3 cosas, nuestro TMB, si se cumplen, el TMB pasa. Entonces aquí dice si se alcanzó el criterio de aceptación. Esto se llena también luego de la ejecución, o sea, eso queda vacío por ahora. Entonces seguimos más para abajo. Esta sección habla de el método de validación y el riesgo. ¿Qué pasa? En función al riesgo, ustedes van a tener al riesgo
del atributo de calidad, usted va a tener diferentes tipos de diseño para el experimento que vamos a hacer. Por ejemplo, este método de prueba garantiza la esterilidad del producto. Es algo que está aquí. O sea, algo garantiza la barrera estéril del producto. Entonces, revise sus PFMICA porque probablemente, y estoy casi seguro que en todos sus PFMICA hubo un modo de falla en el que el empaque no se selló bien o tuvieron un problema de empaque. Busquen a ver si hay algo relacionado a eso y definan cuál de estos niveles de riesgo aplican. Por ejemplo, si 1, 2 y 3. Fíjense que el nivel de riesgo está relacionado al RPN. En un RPN entre 1 y 140, el low, o entre 150 y 199 es medium, y si es más alto que 200 es algo de alto riesgo. En base a eso se usan las siguientes herramientas. Si es data continua, si es data de atributo, aquí están los requerimientos, y si es data variable, aquí están los requerimientos. Fíjense que en data variable es el mismo requerimiento, no importa cuál sea el nivel de riesgo, pero en caso que fuera atributo, entonces sí tenemos distinto. Fíjense que la parte de análisis de riesgo no es nada más un documento que se hace por llenarlo, sino que nos está ayudando a nosotros a ser más o menos estrictos a la hora de nosotros diseñar, por ejemplo, el experimento de nuestro TMB. O sea, una cosa está relacionada con la otra. Luego está la selección de criterios de aceptación. Fíjense que aquí tenemos acceptance criteria, aquí tenemos diseño de la herramienta estadística. Por ejemplo, digamos que nuestro modo de falla es, nuestro nivel de criticidad es alto, es una prueba que detecta algo de alto riesgo. En el caso de datos atributos, de datos variables, vamos a tener que hacer un GRIR con 10 partes, 3 apreciadores o 3 analistas. Y cada analista tiene que intentar 3 veces con las mismas unidades. Entonces quiere decir que debido a nuestro nivel de riesgo, nosotros estamos alante de un estudio que en el GRIR, fíjense, para GRIR, nuestro criterio de aceptación es el siguiente: el porciento de variación tiene que ser menor a 30 y el número de categorías distintas tiene que ser mayor a 4. Como alternativa, si el porciento de tolerancia es menor a 30, también es aceptable. O sea, hay dos tipos de criterios de aceptación. O se cumplen estas dos o se cumple esta. Entonces, una pregunta, profe. Adelante. ¿Aló? Sí, profe, es una pregunta. ¿Cómo yo voy a determinar que eso es el nivel de riesgo? En el PFMICA, ¿te acuerdas del RPN? Ajá, el que hicimos para el Validation Plan. El que hicimos antes del Validation Plan. Ok. Si cuando ustedes revisan el PFMICA, ustedes no tienen ningún riesgo, porque puede ser, por ejemplo, que cuando ustedes hicieron el PFMICA no detectaron ese problema, como que, por ejemplo, que la máquina sellada no funciona. Pero si no lo detectaron, ya ustedes saben cómo hacer análisis. Solamente digan en esta sección cuál fue el RPN obtenido. Perdón, déjame yo abrirlo aquí otra vez. En la sección de comentarios dicen, según el PFMICA entregado en el caso 3, el RPN visto para la operación de sellado del pouch fue de 299. Entonces eso nos lleva a un alto nivel de riesgo. Ok, pues eso nosotros lo hicimos entonces. Claro, ustedes lo tienen hecho. Ok, por eso era que le iba a eso mismo, ok, perfecto. Están relacionadas una cosa con la otra. Ok. O sea, el PFMICA lo están usando como herramienta para decidir primero la forma en que vamos a hacer el GRR, y bueno, en el caso de que tuviéramos que hacer un Attribute Agreement Analysis, pero también lo estamos utilizando
para el criterio de aceptación. Fíjense que el criterio de aceptación, mientras más bajo, va a ser más sencillo, más fácil de aceptar. Por ejemplo, en un low risk, fíjense que dice que el GRR pasa, se considera aceptable, eh, eh, si el porcentaje de partes malas que son aceptadas es igual a cero, o sea que no hay error tipo 2, y si nada más dejamos pasar, nada más rechazamos 5 partes que realmente eran buenas, un 5%. O sea, esas dos cosas son fáciles de tú conseguir, de uno conseguirla en un GRR. Pero a medida que subimos el riesgo, los requerimientos se vuelven más estrictos. Entonces, el riesgo nos ayuda a eso mismo, a linkear o a relacionar nuestro criterio de aceptación. Entonces, su criterio de aceptación va a depender de su nivel de riesgo y obviamente también del tipo de herramienta. En este caso es un GRR que vamos a hacer. Finalmente está la lista de materiales que se van a necesitar para la prueba. La lista de materiales la pueden sacar también en el planteamiento del problema. Le dice, vuelvo aquí, el planteamiento del problema le dice la lista, bueno, no, en la especificación del producto, en la D, y en el 11D, abajo está la lista de los materiales. Ustedes seleccionan lo que entienden que se necesitan para hacer la prueba, con su ID, con su número, su SKU. Entonces, profe, no es necesario ponerlos todos los materiales, lo que uno considera. En un TMB no necesariamente se necesitan todos los materiales del producto. Y una pregunta, profesor, ¿qué tan certero yo sé si los materiales que yo sé son lo correcto? Un ejemplo. Tu entendimiento del proceso es que te va a decir eso. Por ejemplo, imagínate que estamos hablando de sutura quirúrgica. Imagínate que nosotros fuéramos a hacer un TMB para prueba de alado. ¿Te acuerdas de la prueba que se usaba para probar que también estaba pegada la sutura de la aguja? Que ellos la lavan. Ok, ajá. Si fuéramos a hacer un TMB a esa prueba, tú no necesitas los materiales de empaque, ¿verdad? No, bro. Tú nada más necesitas. Ya le estoy cogiendo, Esa es la idea. Aquí en un TMB tú no necesitas todos los materiales del producto, sino solamente un grupo de materiales para probar eso. Aquí estamos viendo empaque. No necesariamente tenemos que tener, hermano, le voy a decir, hagan sus cálculos y digan cuáles son los materiales que vamos a necesitar. Perfecto, gracias, bro. Lista de equipos. La lista de equipos se pone normalmente las máquinas que se van a utilizar para hacer las pruebas. Miren qué pasa. Hay TMBs que se hacen con máquinas, hay pruebas que se hacen con máquinas. Hay pruebas que se hacen, como en este caso, manuales. En este caso, nosotros, en el caso que necesitemos a una máquina para hacer la prueba, esa máquina hay que hacerle un IQ. O sea, antes de entrar aquí, nosotros tenemos que instalarla correctamente, tenemos que saber que está operando bien. Pero como este no es el caso, yo lo estoy dejando esto aquí, esto es una sección que no aplica, ustedes deberían de poner la justificación diciendo que no se necesita nada. Luego está la parte del diagrama, del flowchart, un flowchart o un diagrama de flujo que explique cómo se hace la prueba. Por ejemplo, voy a tomar el pouch, el inspector tiene que medir tiene que medir el ancho del sellado usando una regla calibrada y debe de anotar los resultados. Por ejemplo, sencillo, un flujo que explique cómo se hace el proceso. Ese flujo es el que se utiliza para entrenar a los inspectores. Y finalmente está la lista de instrumentos. Como aquí estamos trabajando con solamente un instrumento, que es la regla que vamos a hacer, que utilizamos para la prueba, aquí abajo hay una lista de instrumentos y de certificado de calibración para cada una de las reglas. O sea, cada grupo tiene su calibración, su regla asignada y su certificado. O sea, cuando ustedes entren aquí, ustedes van a ver cada certificado de cada regla. Ahí están todos. Entonces, ahí lo llenan. Dicen para que ya saben cómo va a llenar eso. Ya en el IQ lo vimos. Esta sección es de instrumento calibrado en las máquinas.
Aquí, evidentemente, no estamos usando máquina para hacer pruebas, entonces esta sección no aplica. Se puede poner aquí en la sección de comentarios. Referencias a especificaciones, por ejemplo, la especificación IN311D, título y versión o efectividad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La especificación del producto, que es la 311D, que es este, tiene este título y esta fecha de efectividad. Entonces ahí ustedes ponen su fecha de efectividad. El título es el documento que están usando como referencia para diseñar el tiempo. Y el training. El training se llena y en la ejecución diciendo quiénes participaron en la ejecución del tiempo. Y ya. Este es un tiempo. Fíjense la integración de la parte de riesgo con la parte de evaluación del método. Entonces, la semana próxima vamos a hablar de análisis. Vamos a ver cómo preparamos un cierre y qué requerimientos básicamente necesitamos para cerrar el protocolo, ya sea de manera satisfactoria o de manera no satisfactoria. Entonces, chicos, preguntas adicionales a las que hemos visto, dudas. Creo que no, profe, usted fue muy explicativo en cada una de las partes. Perfecto. Si hay preguntas, señores, ya ustedes saben los canales que tenemos. Está el grupo de WhatsApp, está el correo de Intec, está la plataforma del aula virtual. Estamos por cualquiera de esos medios. Y nada, señores, si no hay más nada, vamos a trabajar con eso. Y si Dios quiere, el lunes, en la próxima clase, entonces, ya cualquier pregunta que ustedes tengan, recuérdense que tienen hasta las 12 de la noche del lunes para entregar. El lunes yo voy a abrir un espacio para que hablemos ante cualquier duda también. Y nada, señores, vamos a trabajar. Muchas gracias por su asistencia a todos. Gracias a Gracias, ustedes, profesor. doctor. Buenas noches. Darnos de Eso su bueno. tiempo. No, gracias a ustedes por su tiempo también y escuchar todo.